Yo les voy a contar un poco a partir de la investigación que yo vengo realizando desde el 2016. Algunos de ustedes saben que yo vengo trabajando sobre crisis de agua, ¿sí? Cuando yo inicié el trabajo de investigación, ¿qué crisis de agua en el 2016? Bueno, yo empecé con Beta, con el huracán Beta en el 2008, 2007, cuando pasa en Providencia, y cuando hablé con los agricultores, lo que yo estaba buscando era respuestas sobre huracanes, y encontré en ese momento, había una priorización de la amenaza hacia la sequía, ¿cierto? Mi investigación siempre ha estado permeada por las voces de la comunidad. Yo soy el vehículo. En ese sentido, en ese posicionamiento, lo que hice fue mi tesis de maestría en enfoque en huracanes, vulnerabilidad, Providencia. Dije, mi tesis doctoral la voy a enfocar en sequía y en crisis de agua. Cuando empecé a hablar con la comunidad, ustedes saben que el 2016 marca como un hito porque fue cuando hubo 11 protestas que desde el 2016 hasta acá han venido repitiéndose frente al problema del agua, ¿cierto? Cuando empecé a hablar con las personas, me di cuenta que había una necesidad y una ausencia, y era que teníamos que incluir el enfoque de la justicia ambiental, que también se podría llamar la justicia hídrica, también se llama la justicia de los desastres, también la llaman, y el tema la justicia socioecológica, ¿sí? Todos estos empiezan, y que la raíz, la base es la justicia social. Y aquí hoy traje como unos, muy rápidamente, voy a tratar de ser bien concreta. El tema se refiere a la distribución equitativa de los riesgos y beneficios ambientales entre diferentes grupos sociales. Y ustedes van a ver lo que yo estoy haciendo, y ahorita en junio recogí también como información, hablé con las personas, implementé entrevistas, implementé photo voice, implementé unos talleres, y la idea es seguir avanzando y profundizando en el conocimiento del significado de la crisis, en conexión también con el agua y con las nuevas tecnologías como es la desalinización. Entonces ustedes van a ver aquí, aquí van a ver ustedes como la definición, pero acá ustedes van a ver parte de los resultados y de las frases de las personas que me contaron lo que piensan sobre el acceso al agua en un contexto insular, ¿cierto? Una pequeña isla. Entonces, en el contexto de la gestión de riesgos de desastres, la justicia ambiental implica que las comunidades en situación de vulnerabilidad no deben ser afectadas desproporcionalmente. Cuando uno mira la conexión entre los riesgos, las amenazas, la exposición, la vulnerabilidad, frente a eso que está ocurriendo, los riesgos, ustedes se dan cuenta que no, la sequía, cuando hay periodos secos al principio del año, no se afecta de manera igual a todas las personas. Hay unos que tienen pozos, que tienen cisternas, que pueden comprar el carro tanque, que tienen acceso a diferentes fuentes, tienen una seguridad hídrica más alta, ¿cierto? Esas personas tienen agua, ¿cierto? Pero hay otras personas que no, y empezamos a ver las diferencias entre las afectaciones cuando hay periodos secos. Esas diferencias de que en la loma no se puede tener acceso a algunas partes de San Luis, a la vuelta de por Rondi Rock, por allá a la vuelta de la isla, no tienen acceso, pero cuando vemos en el centro que ahí no hay protestas, que los hoteles tienen el pozo, tienen la cisterna, tienen la planta desalinizadora, tienen el carro tanque, la prioridad del carro tanque, vemos que ellos no están protestando si el turismo sigue, ¿cierto? Esa diferencia es la que el enfoque de la justicia ambiental nos permite cuestionar. ¿Por qué este sector, este barrio, estas personas sí? ¿Y por qué estas personas, este barrio, este espacio no? ¿Por quiénes tienen los beneficios y quiénes son los afectados, cierto? Eso es lo que nos permite el enfoque, está con la política ecológica, la política económica, desde la justicia social. Hacer preguntas de qué es lo que ocurre y conectarlas a la dinámica global y a la dinámica regional. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la isla, tanto el turismo que tenemos y el modelo que tenemos, no es solo y único acá, es una dinámica que está dando en la región Caribe y en diferentes partes del mundo. Las empresas de agua, no es que Veolia sea solamente está sirviendo agua aquí,
es una multinacional que está sirviendo y está prestando ese servicio a muchas partes del mundo. O sea, que esto no es único y particular, pero nosotros sí somos los invitados y los llamados a cuestionar y a preguntar cómo se está implementando acá, cómo se debe implementar acá, y aquí se debe respetar bajo las particularidades que tenemos nosotros, y no tratados como iguales todos, porque ya vieron que lo que pasa en la Loma no pasa igual en San Luis, no pasa igual en el centro, no pasa igual en Saribey, ¿cierto? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, la idea es traer a colación este enfoque, que es importante porque hay que unirlo con la gestión de los riesgos, así como el llamado de unir la interseccionalidad y el enfoque de género. Entonces, ¿qué pasa? Con la justicia ambiental hablamos de desigualdad en la exposición al riesgo. Ya sabemos claramente que es exposición, los que están expuestos a verse afectados, ¿cierto? No es lo mismo, no están expuestos al periodo seco las mismas personas, no los mismos barrios, no todos claro, cuando hablamos de periodo seco afecta a toda la isla. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? La vulnerabilidad. Y ahí está el concepto otra vez, recuerden que lo hablamos ayer, la vulnerabilidad es el que marca la diferencia y también nuestras decisiones para cambiar lo que está en la isla, ¿cierto? Entonces allí es donde nuestros ojos tienen que empezar a mirar, porque claro, la amenaza hay que entenderla, el cambio climático hay que entenderlo, pero nuestras decisiones, nuestras acciones, dónde vivimos, dónde nos ubicamos, nuestras políticas, nuestros protocolos, están en nuestras manos, ¿sí? Y en nuestros liderazgos. El acceso desigual a recursos. Entonces, cuando empieza la investigación, entonces uno empieza a mirar desde el contrato con Veolia, ¿cierto? Que en su tiempo en Proactiva, y empiezan a mirar, a hablar con las personas. No es necesario uno, solo hablando uno se da cuenta que recibo una vez cada 40 días, una vez cada 2 meses. En el 2016, cuando las personas estaban una vez, y en el contrato es una vez cada 2 semanas en la Loma, ¿cierto? Había una diferencia, o sea, no todas las personas tenían la misma o tienen la misma cantidad de agua, ¿cierto? No todas las mismas. El enfoque de la justicia ambiental nos permite mirar esas diferencias y las desigualdades en el acceso a recursos. Y el impacto por exposición y vulnerabilidad, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo la misma cantidad de agua, ¿cierto? El mismo acceso a ese recurso, ¿cierto? Y podemos hablarlo con agua, pueden hablarlo con tierra, pueden hablarlo con mar, elementos de la naturaleza. Si yo no tengo, yo me voy a ver más afectado en comparación con otro sector, otra persona, otro grupo, ¿cierto? Siguiente. Ustedes pueden ver acá, en el lado, las citas de las personas, ¿sí? Hotels get more water than people, ¿cierto? Y la foto que presentan las personas es esto, donde los hoteles, esto es un ejemplo de un hotel donde el carro tanque le entrega el agua a uno de los hoteles en el centro. Esa es la forma de representar con imagen la diferencia que existe en la isla de quienes reciben agua y quienes no, ¿cierto? Quienes son priorizados y quienes no. Entonces, ¿qué pasa? Las imágenes nos permiten concretar en el territorio y en el espacio y ver la realidad, y también cómo las personas entienden lo que está ocurriendo. Siguiente, por favor. Entonces, la justicia distributiva, que es el marco de justicia ambiental, hay varios autores que les recomiendo, es Klusberg, Mohay y otros, que empiezan a hablar sobre cómo entender ese marco, porque uno ve que está ocurriendo algo en el territorio, uno sabe que hay personas que están siendo afectadas, que tenemos que entregar agua, que tenemos que activar a bomberos, que tenemos que activar a la Secretaría de Gestión de Riesgo, tenemos que entregar carro tanques de aguas, hay que servir a la población, esa es la necesidad de la urgencia, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos que reflexionar, es uno, ¿cómo entendemos la crisis? ¿Sí? ¿Cómo entendemos lo que está ocurriendo? Entonces, ¿vamos a echarle la culpa a toda la sequía y al cambio climático? ¿O vamos a parar un momentico y decir, un momento, la vulnerabilidad, las desigualdades, quién tiene acceso, quién no, cómo está distribuido, esto es de ahorita o esto viene desde la historia, esto viene de los 60, de los 70? ¿Cómo empiezo yo a analizar la situación? Ese es el llamado con estos enfoques. Entonces me llevan a tener un entendimiento un poco más integral. ¿Y qué pasa cuando yo hago esa reflexión y ese cuestionamiento? Yo voy a proponer medidas de intervención
más integrales. Entonces, no solo queremos que nos quedemos entregando carrotanques de agua, queremos hacer un cambio en la forma, en el acceso al agua, ¿cierto? Entonces tendríamos que llevar un cambio al contrato con Veolia, por ejemplo, un cambio en las políticas que se están dando aquí mismo, un cambio también en el consumo del agua, un cambio en la actividad turística, ¿cierto? Esperaríamos que gestión de riesgo pudiera apuntarle de manera integral a diferentes dimensiones, así como entendemos la vulnerabilidad multidimensional. ¿Por qué? Desde el 2016 para acá, ¿qué ocurre con la gobernación? Contratos de carrotanques anuales, ¿cierto? ¿Sí? Y ya se está volviendo algo permanente. Antes no era permanente, ¿cierto? Ahora los bomberos tienen una nueva función, ¿cierto? De distribuir agua, algo que antes, dentro de sus funciones, pareciera puede que lo hicieran antes, pero ahora es como más formal, que ustedes deben responder a entregar agua o contratan, ahora ya hay una empresa específica que lo hace, pero ustedes siempre van a tener que responder en el momento en que los son llamados a hacerlo, ¿cierto? Entonces, claro, entonces ahí está la discusión. ¿Cómo se ha empezado a normalizar algo como es las crisis de agua en esa configuración desde lo social, el problema de la desigualdad y todos los problemas desde la infraestructura del agua, el turismo masivo, ¿cierto? En todos los años en la isla. Entonces aquí vemos, acá la imagen también es Water here is a tangled mess. ¿Por qué? Porque las personas que viven en San Andrés, obviamente es diferente cómo se viven las dinámicas del agua en la isla, ¿cierto? Cada persona hizo el reflejo y me pareció muy interesante esta imagen en el sentido de que esta es para un vecino, esto es para otro vecino y esto es para el otro vecino. Y cada uno tiene que saber cuál es su tubo, marcarlo, colocar su bomba y tener un horario. Y el que se equivoque pues deja sin agua hasta el lado. O sea, no es tan sencillo la vida, vivir con el problema del agua en San Andrés para cada uno de nosotros demanda un cambio y una atención y un tiempo adicional, o sea, que tú tienes inconvenientes para ir a trabajar. Yo no puedo ir hoy porque hoy llega el agua, ya, no puedo ir a trabajar. No puedo ir a mandar a los niños al colegio pues porque no tengo cómo lavar y parece que me dicen que llega mañana, sé que mañana vas al colegio porque hoy te lavo la ropa y mañana vas, ¿cierto? Hay muchas implicaciones y muchas afectaciones por el tema del agua en San Andrés que no están bien. Entonces la justicia ambiental te da un enfoque, justicia distributiva. Entonces para yo analizar lo que estaba ocurriendo y lo que sigue ocurriendo en San Andrés, me dicen, analice la distribución, ¿cierto? Entonces mire la frecuencia, la cantidad del agua que se está entregando, los sectores de diferencia, porque no todos los sectores son iguales, ¿cierto? Siguiente. Me dicen que revise la justicia participativa y procedural. Eso es un enfoque, un marco teórico y uno llega y lo operacionaliza y lo implementa. Entonces, porque este curso es para que ustedes también tengan las metodologías, el cómo. Entonces queremos también que avanzar en el sentido de que llevan los conceptos, discutimos, preguntamos, pero necesitamos que esto se implemente. Entonces para eso es que ustedes tengan ejercicios prácticos y guías que puedan llevarlo esto a implementarlo. En la justicia participativa, las personas entienden el sistema del agua en San Andrés. Las personas entienden qué le corresponde a Veolia, qué le corresponde a la gobernación, qué le corresponde a los carrotanques, cuál es el sistema, cuál es la planta de ablandamiento, a quién le toca, el agua de planta de ablandamiento, a quién le toca, a quién le toca la planta desalinizadora, cuál es el pozo de agua que tiene el agua más transparente, cuál es el pozo a quién le están dando el agua del pozo de Racol. Todas estas preguntas son importantes, ¿sí? Porque el agua es fundamental, ¿cierto? Y ustedes, las personas, están siendo parte, se les está dando la información oportuna, están siendo partícipes de las decisiones que se están tomando frente al uso, el manejo, la calidad del agua, ¿cierto? La transferencia, la rendición de cuentas, prioridad para grupos históricamente marginados. Entonces, ¿quién puede participar? ¿Quiénes son las personas llamadas cuando pasa la crisis del agua? Y ustedes se van a dar cuenta, y me di cuenta yo, que las principales personas que son llamadas a las mesas de decisiones son los expertos y expertas del agua.
los ingenieros civiles, ¿cierto? Los ingenieros que saben, los que saben de toda esta parte técnica, dónde se dan los tubos, dónde no, cómo se conecta la cadena de inclusión, todo, y se complejiza porque es el tema del agua, ¿cierto? Pero nosotros, la comunidad, somos los afectados, pero debemos estar en las mesas de decisiones, ¿cierto? Si no está allí, ya vemos que ahí empieza a haber un problema, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que ese pensamiento de que solamente los expertos que están, los que manejan en las empresas el agua, son los que pueden tomar decisiones, ya eso hay que cambiar, ¿sí? Eso hay que cambiar. Siguiente, por favor. Y está en la justicia de reconocimiento, ¿sí? ¿Qué voces han sido históricamente silenciadas? ¿Qué conocimientos se consideran válidos y cuáles no? ¿Cierto? Entonces, la justicia de reconocimiento es visibilizar, respetar y valorar las identidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezo yo a estudiar, y esto es algo muy general, que es como una cápsula porque nos cogió el tiempo, pero cuando uno empieza a mirar el tema del agua en San Andrés, ¿cierto? Hay unas prácticas culturales que son fundamentales. Las cisternas, las canales de agua, ¿cierto? El valor y el uso del agua lluvia, para unas personas es valiosísima, para otras no tanto, ¿sí? ¿Cierto? Y hay diferencias de quienes llevan muchos años acá viviendo, quienes son raizales, quienes no, y quienes vienen de afuera llevan poco tiempo. El uso del agua también está influenciado por esa parte. ¿Qué pasa? No podemos manejar el agua de manera homogénea para todas las personas porque hay prácticas distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahorita mismo se está produciendo agua desalinizadora costosísima, ¿cierto? Se envía, se hace el Secretaría de Salud, le hacen el examen, está bien, vamos, enviamos. ¿Qué pasa con esa agua desalinizada? Llega a la cisterna, ¿cierto? Y la cisterna que tenía previamente otro tipo de agua, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa agua? Toda la inversión que se dio y que al final de pronto yo creo que vamos a pagarlo, lo estamos pagando, creo que en este momento está subsidiada, y ahí me perdona si me estoy equivocando, pero esos costos los pagamos nosotros, ¿cierto? Al final de cuentas los pagamos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese manejo? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer de manera diferenciada? Se ha pensado manejo cisternas, manejo planta desalinizada, la planta de ablandamiento, el carro tanque. ¿Cómo vamos a hacer para manejar eso? Respetando las prácticas culturales y no desincentivando el hecho de tener cisternas, porque es nuestra forma de sobrevivir. Eso es lo que en realidad ha logrado que las personas sobrevivan cuando hay un periodo seco, las cisternas, y con los huracanes también. Siguiente, por favor. Entonces, este ya es un resumen un poco de cómo, para que vean ustedes, yo estaba recogiendo como las noticas, yo tomo los screenshots y empiezo a revisar, y ustedes pueden ver que desde el 2017 se da una tras otra, tras otra, tras otra, y en ese momento ya se mezclan el agua y otras solicitudes y reclamaciones frente a los derechos de la población raizal y derechos de las personas isleñas y isleños. Pero si ustedes ven, ya esto es algo que no está parando, ¿sí? Lo estamos normalizando. Siguiente. Y ahora esta es una imagen, porque esto fue lo que pasaba en 2016. Siguiente, por favor. Pero que ahora ustedes ven que hay una conexión desde la planta desalinizadora hacia los tanques de almacenamiento acá arriba, ¿cierto? Para poder distribuir el agua. Sí, hasta donde yo sé, la ampliación de acueducto fue apenas de 6 kilómetros, de 3 a 6 kilómetros de ampliación. ¿Y se ha aumentado la frecuencia de entrega de agua? Sí. ¿Pero todas las personas están siendo beneficiadas de esa agua? No. ¿Sí? ¿Muchas personas de acá? No, ¿cierto? De vez en cuando acá. ¿Y ahora de qué depende nuestro acceso a agua? De que esta línea de impulsión no tenga fallas, de que la desalinizadora no tenga fallas, ¿cierto? Cada vez que se daña esta, tenemos protestas también. Siguiente, por favor. Bueno, no, sigue. Ya yo creo que aquí voy cerrando, sigue. Y acá tenemos la justicia del agua. Entonces, ¿qué es la justicia del agua? Es el trigger, ¿sí? Es lo mismo, es la aplicación de la justicia ambiental a la justicia hídrica, ¿cierto?
la entrega desproporcionada, los beneficios de manera desproporcionada, unos que se benefician, otros que se afectan, los que más impactan frente al acceso al agua. Siguiente. Y este es uno de los productos del artículo científico que acabo de publicar frente a cómo analizar esa justicia hídrica, ¿cierto? En relación con la gestión de riesgo de desastre. ¿Qué significa? Que yo me di cuenta que cuando empiezo a analizar la respuesta a la crisis, el entendimiento de la crisis, ¿cierto? Las nuevas tecnologías que se implementan, empiezan a mirar que son diferentes capas, ¿sí? Son capas que se empiezan a conectar para aumentar y acumular la vulnerabilidad presente en el territorio. Entonces tenemos, por ejemplo, la relación entre el turismo y la desalinización. Eso es un ciclo que está. Necesitamos más agua, necesitamos producir más agua para que puedan venir más turistas. Pero vienen más turistas, entonces necesitamos más plantas desalinizadoras para producir más agua. En esta ecuación de ciclo que ustedes ven, los locales están a un lado, ¿sí? En esas decisiones priorizan al turismo, a la economía, ¿sí? Pero ahí hay un ciclo, entonces tenemos 3 plantas desalinizadoras, ¿cierto? En Loxbach tenemos muchas plantas desalinizadoras en los diferentes hoteles y muchas pequeñitas que ahora se están implementando, se están irrigando a las casas. ¿Las conocemos, las identificamos, tenemos inventarios? No. ¿Eso está? No, todavía. Y cada planta desalinizadora tiene un impacto ambiental. Cada planta desalinizadora tiene un impacto ambiental. Esta es una capa. La concentración de las plantas desalinizadoras en Loxbach. ¿Por qué yo traigo a colación esa capa de injusticia? ¿Cierto? Porque cuando yo revisé las actas de negociación de la población raizal con el gobierno, se había solicitado en su momento que la planta desalinizadora no estuviera allí, sino que estuviera en Ginny Bay. ¿Cierto? Cuando uno concentra toda la tecnología en un solo sitio, al fin, y si la línea de impulsión falla, sigue siendo técnicamente más viable enviar el agua desalinizada hacia el norte que hacia el sur o hacia la loma. Ustedes van viendo que muchas decisiones empiezan a sumarse y al final de cuentas, entre comillas, no es técnicamente viable enviar el agua hacia el norte, hacia el sur que hacia la loma. Es más fácil técnicamente viable enviarlo, es un problema técnico. Pero si ustedes empiezan a analizarlo desde otra óptica, es un problema de decisiones, es un problema de injusticia. Siguiente. ¿Por qué no se hacen las inversiones sectoriales? Es que hay muchas preguntas que hay que hacerse y hay muchas respuestas que toca buscar, ¿cierto? Sí, dime. Para eso, suena que en el 2022 en San Andrés hay 168 barrios. De los 168 barrios, yo creo que el 60% son invasiones. Y como son invasiones, no están regularizados. Entonces, tienen, algunos tienen luz, otros no tienen alcantarillado, otros no tienen acueducto, porque no están legalizados. Entonces, debido a eso, no se van a llegar todos los servicios básicos. Lo otro es que los barrios se han construido de una manera que hay sitios donde entre casa y casa hay un espacio donde escasamente cabe una moto. Y entonces no hay manera de llegar. Inclusive hay problemas que lo pueden decir los bomberos, que tiene que se presente un incendio, no sé cómo hacer para llegar a esos sitios para poder apagar un incendio en esa situación. Hay muchas cosas que el gobierno ha permitido por, digamos que por necesidades de vivienda que han venido y han producido eso. ¿Sí ves? Entonces, sí. Hay que ver de ambos lados porque las situaciones se presentan. Ahora, Veolia es una cuestión que han hecho 2 o 3 redes. Usted va al barrio obrero, por poner un ejemplo, en el barrio obrero abre una de las redes y se bota el agua de la otra red. Abre la otra red y se bota el agua de la otra red. Entonces, pero alguien paga agua, ¿sí? Veolia no la pierde. No. Entonces, porque es el costo del agua, el consumo y una cantidad de cosas. Claro, y todo eso solamente hay la dimensión de la planeación, ¿cierto?
Aquí, pero entonces ya nosotros tenemos unos barrios, por ejemplo, en el Atlántico, en Buenos Aires, allá arriba, ¿cierto? Las casitas no permiten que entren, ¿cierto? Ahora, En Sonsonhuel también es difícil entrar allá arriba. es que estamos hablando de ahora, pero en 1980 creo que se empezó a construir Natalia. Natalia no se construyó con cisterna. Es esa, las Hoy en día casitas. nadie construye con una cisterna. Se han prohibido los barrenos, ¿sí? Para proteger El acuífero. el acuífero. Pero entonces, como ya no hay cisternas, es una costumbre de todos, de ya menos acceso al agua hay. Y ya en los espacios donde la gente está construyendo sus casas, no tienen cómo hacer una cisterna, porque son casas de 200 metros, 300 metros. Claro, y entonces ustedes ven, y perdónenme, si no hay cisternas en esas casas están en mayor riesgo que las otras, ¿cierto? Que fue lo que salvó a Providencia, en parte de las personas. Exacto. Entonces la idea es que esa complejidad que ocurre acá es importante que se analice y que la respuesta se dé en esa complejidad. Porque lo que estamos viendo es entrega de carro tanques de agua, ¿cierto? Delmo. Desde mi punto de vista de todo lo que se ha hablado y lo que he experimentado en todo este ciclo de trabajo, es que, como dice el compañero, las casas nuevas de ahí en adelante no construyen por el sistema que hemos venido viviendo. Por ejemplo, yo he ido a barrios que no tienen canaleta, no tienen sistema. Solo tiempo de sequía, como yo dije, no cogen agua. Y ahí es donde entra a la presión de presionar al gobierno a que le manden tanques de agua. Y ahí es donde surge ese problema que tenemos con los tanques de agua y los bloqueos. Otra parte es que el gobierno en su otra parte tiene que exigir a la compañía que tiene el contrato de dar el agua, en este caso es Veolia, a ver, pasar las redes, a ver en todos los lugares, por ejemplo, que sean que barrios que están documentados legalmente para pasar lo que es la red del agua, para que la gente tenga acceso también al agua, que yo sé que son, como decir, del 100%, San Andrés tiene un 60% de los barrios que tienen los documentos al día para eso, legalizado, como uno lo dice, totalmente, un 40% no está legalizado. Eso es lo que está pasando muchas veces, pero los que están legalizados se pueden hacer, todavía hasta el día de hoy no lo han hecho. Eso es un problema grande que hay y es muy difícil manejar ese problema y siempre, como dice, los bomberos siempre tienen que intervenir en la entrega de agua, la unidad de riesgo de entregar también agua. ¿Por qué? Porque esos pequeños problemas que uno ve todavía no se han solucionado y la gente sigue también, seguimos en nuestra ignorancia de nada más pensar en construir, pero no a futuro. No ponen ni canaletas, las casas no tienen canaletas, muchos de ellos no construyen sistema hoy en día, no tienen canaleta y viven 8 personas en una casa, 7 personas en una casa, 10 personas en una casa y tienen un tanque de 2000 litros. Yo lo he visto, lo he experimentado el año pasado con los bloqueos de la calle, estuve a cargo de la suministración de agua y créeme, yo decía, pero ¿cómo yo pienso vivir con un tanque de 2000 litros, 7 personas en una casa y con la ignorancia más grande, una N más, pero no tienen tanque para echar el agua y después a los 2 días se les acaba el agua y vuelven a pedir agua. Pero ellos no saben que uno tiene que suministrarle a toda la isla a la gente que no tiene el agua. Yo creo que estamos mal, pero mal ubicada la gente acá, estamos mal asesorados, estamos viviendo mal porque algunas veces no es por el gobierno, pero por uno mismo también.
Entonces, claro, algo así como puntualito y es el tema que considero que de alguna manera u otra el gobierno departamental es el que tiene que organizar el asunto de la casa, ¿sí? Porque, por ejemplo, está el tema de la ley 140 y la ley 124 del 92, en donde, por ejemplo, se supone que agua potable es solo la que produce la empresa como tal. Si usted inclusive quiere decir, voy a prescindir del servicio de agua de Veolia, usted tiene que demostrar de que la forma o lo que estás produciendo realmente es apto para el consumo humano, y eso es muy difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Eso ha llevado a que inclusive mucha gente diga, yo para qué voy a hacer un gasto de una cisterna, si finalmente luego me va a la Secretaría de Salud y un poco de gente a hacer el control y me van a decir de que la única apta para el consumo humano es Veolia. Más si tú tienes un emprendimiento de turismo, con mayor razón te van a molestar. Pero uno miraba y en el pasado los abuelos, lo que es el sistema cultural, era la cisterna, o sea, eso era de cuna. Pero igual uno dice, con toda la situación que se está viviendo, en donde la población de las islas ha crecido, obviamente un estudio de capacidad de carga, si se terminara de hacer, tendríamos insumos para muchas cosas, porque no solo está el problema de agua, de líquido vital, sino que está la generación de residuos, la demanda de servicios de salud. Nosotros hemos colapsado todo el tiempo, que uno tiene que esperar un siglo para una cita y te dicen, no, ya la agenda se llenó y tú estuviste 3 horas esperando para una cita. Entonces, ¿a qué voy? Hasta que no se haga también un estudio de capacidad de carga serio y se sepa cuántos somos, cuántos habitamos, porque cada habitante va a demandar servicio, energía, agua, y demás. Entonces, los abuelos, yo no escuchaba a mis abuelos quejarse de agua. Y además que tenemos factores como el cambio climático que han acrecentado la demanda de agua, ¿cierto? Entonces, uno dice, y la ley te prohíbe a ti ser dependiente o generador de tu programa. Entonces, son unas situaciones que pienso yo que el gobierno es el que tiene que trabajar en eso, de paso educar a la gente en el uso del agua, ¿sí? Y hacer inversiones representativas, porque de años atrás, digamos, cuando entró Veolia, recibieron la misma estructura, en parte, que tenía en Poislas. Y entonces, claro, el líquido que se suministraba por las redes que había, eso era fuga por aquí, fuga por allá, y han ido haciendo ellos sí inversiones, estuvimos en servicios públicos con la doctora, ¿sí? Han hecho inversiones, pero eso todavía no se nota, y el impacto no se va a ver porque la demanda de personas por agua cada vez crece más, y a la isla sigue llegando más gente y más gente, porque en medio de todo es garantía de seguridad y muchas cosas, a diferencia de otros lugares del país. Entonces, eso tiene, mejor dicho, mucho por donde trabajar, y yo entiendo perfectamente la gente de la Loma cuando dicen los pozos del acuífero, el agua dulce, ellos dicen, pasan por predios de algunos y el agua no les llega a ellos, o sea, uno dice, claro que tienen que parar de cabeza, ¿cierto? Y dicen, ¿cómo así que el norte sí tiene agua? Lo que tú decías, del turismo, porque ellos han hecho inversiones, han pedido licencias a la Corporación Ambiental, ¿sí? Y vemos que algunos tienen sus propios pozos, la misma Veolia quiere que le den a veces mayor capacidad de explotación de los pozos. Coralina les dice, no se puede más de eso porque si no los pozos se van a secar, pero obviamente uno supone que es menos costoso el tratamiento del agua de un pozo de agua dulce a la explotación o el tratamiento al agua desalinizar. Sí. 3 plantas llevamos. ¿Sí? Entonces, son temas de voluntad política que es algo muy serio, porque si no, los pozos de la cultura se van a ir secando y seguimos dependiendo de ellos. Mira que Eli ha tratado muchos puntos complejos en este tema, y es que el tema del agua no es sencillo, no es lineal, no es una sola causa. A esto toca llegar y cogerlo y revisarlo multidimensionalmente desde la gestión de los riesgos y implementar un enfoque que nos permita visualizar la complejidad en este territorio, en este maritorio, y empezar a proponer soluciones de abajo, de aquí de la gente, pero integrales, pero teniendo en cuenta todos los factores, ¿cierto? El tema de las más plantas, porque si uno ve y dice, no, si el problema solamente es necesitamos más producción de agua, pues compren otra planta desalinizadora. Si se compra otra planta,
no se va a solucionar el problema, ¿cierto? ¿Cierto? Eso no se va a solucionar. Si no trabajamos en educación, en formación, sobre el sistema del agua, sobre la complejidad del mismo, no vamos a trabajar, no vamos a cambiar. Lo que queremos buscar es, y recuerden el otro concepto es resiliencia, incrementar capacidades, buscar transformación y cambiar lo que tenemos ahorita. Pero lo que sí es importante es que evidenciemos que desde el 2016 se están declarando calamidades públicas anualmente y se siguen entregando carrotanques de agua cada año y que pareciera que estuviéramos normalizando estas crisis de agua y sus periodos secos en la isla. Entonces, ya para ir cerrando, esto yo creo que lo vamos a tener que hacer en otro momento. Ya se nos quedó el tiempo corto, pero solamente quería compartirles que este fue un taller que hicimos en La Loma, ¿cierto? En el Barak, sí, fue en el Barak, ¿cierto? Con las personas en la iglesia del Padre Marcelino y logramos trabajar una metodología que se llama de cascadas, efectos en cascadas, que nos permite conectar esto, porque vieron, Delia tocó como 10 factores en un solo, ¿cierto? Más los que faltan, ¿cierto? Y nosotros tenemos que tener la capacidad y una metodología que nos permita verlos e identificarlos. Entonces, lo que yo estoy avanzando en este momento y que quiero compartir con ustedes es, ¿por qué no avanzamos en el pensamiento sistémico? ¿Cierto? Que nos permite ver interdependencias, conexiones, causas, desde la gestión de los riesgos, un conocimiento o un entendimiento del riesgo, de la naturaleza del riesgo sistémica, ¿sí? Entonces esto lo podemos trabajar, claro, en este momento hay personas haciendo modelos, modelaciones, diagramas en un computador, inteligencia artificial y haciendo y generando estos modelos. Pero nosotros lo podemos hacer con talleres, con las personas, con la gente, ¿cierto? No abandonar el diálogo, no abandonar el contacto con la gente, no abandonar el conocimiento que tiene la gente, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, esto ya, cuando uno hace todos estos diagramas, no sé si tengamos tiempo de pronto mañana, pero si no, al menos se los muestro ahorita, es conectar con la gente, con las personas y empezar, este es el problema, además de ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Y conectarlos con lo que nos contaba ya el profesor Andrés Osorio, el capital humano, el capital natural, el capital financiero, el capital social, y empezar a mirar cómo podemos crear una red, un diagrama, un mapa, ¿cierto? Que nos conecte la falta de participación con la desalinización, con la salmuera que se está produciendo y que en este momento pues no nos están diciendo cómo vamos a hacer con ella, ¿cierto? Con el afecto y los daños en el arrecife de coral, con la distribución inequitativa del agua, con la afectación en la pesca, en las pesquerías, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que hay otras metodologías que nos permiten visualizar la complejidad, porque cuando utilizamos las metodologías tradicionales son lineales. Esto pasa, compré otra planta desalinizadora. Cierre. Ah, no, no, con un taller. No, hay que hacer esfuerzos que nos permitan pensamiento complejo, pensamiento sistémico. Y si nosotros trabajamos en que nosotros desde acá de la isla, desde abajo, nos empoderamos de estos conceptos que se están manejando allá arriba, ya tienen un centro de investigación en modelación sistémico, complejidades, crisis allá en Europa y de todo y en Estados Unidos, pues nosotros desde acá sí lo podemos hacer con lo que tenemos y con nuestro conocimiento, solo necesitamos saber el cómo, ¿cierto? Pero para eso las instituciones tienen que hacer su trabajo. La Universidad Nacional, la UNGRD, el CENTEMARIN y todos tratando de que nosotros nos empoderemos y empezamos a implementarlas desde abajo, desde la isla. Y aquí cierro un poquito y ya son las 12 en punto, apenas y preciso. Les agradezco muchísimo que estén acá, yo espero que estén al menos cogiendo lo mejor posible de las ideas de acá, este curso, vuelvo y les reitero, enfoque social, enfoque participativo, porque creo que allí está la solución firmemente.